El error mental que convierte problemas normales en infierno, esta es verdad que necesitas entender urgentemente, porque ahora mismo, mientras vives tu vida, mientras enfrentas desafíos, mientras lidias con dificultades, hay un error mental operando que está tomando problemas que son normales, manejables, parte inevitable de vida humana, y está convirtiéndolos en infierno, en sufrimiento masivo, en crisis devastadora. Entonces, ¿cuál es ese error mental? ¿Cuál es ese mecanismo que transforma dificultad normal en catástrofe emocional? Es este, es catastrofización, es proceso mental de tomar problema específico limitado y amplificarlo masivamente, exagerarlo terriblemente, generalizarlo completamente, hasta que problema normal se vuelve infierno insoportable. Entonces, no es problema mismo lo que crea infierno, es tu interpretación catastrófica de problema, es historia terrible que cuentas sobre lo que problema significa, es salto mental de esto, es difícil a esto es terrible, insoportable, el fin de todo. Y ese salto, ese error mental, es lo que convierte problemas normales en infierno. Porque piénsalo, problema normal tiene características limitadas, duración específica, impacto definido, es difícil, sí, es desafiante, sí, pero es manejable, es temporal, es parte de vida, pero cuando catastrofizas, cuando añades interpretación de esto, es terrible, peor cosa posible. No puedo soportar esto, nunca terminará, todo está arruinado. Esa interpretación transforma problema manejable en infierno, insoportable, no porque problema cambió, sino porque interpretación lo amplificó masivamente. Entonces, mismo problema, exactamente mismo, puede ser manejable para persona que no catastrofiza e infierno para persona que sí catastrofiza. Diferencia no es problema, es error mental de catastrofización. Entonces, esta conversación es sobre entender exactamente cómo catastrofización funciona, sobre reconocer cuando lo estás haciendo, sobre aprender a detenerlo y sobre descubrir que cuando dejas de catastrofizar problemas, siguen siendo problemas, sí, pero ya no son infierno, son manejables, son temporales, son parte de vida que puedes navegar sin colapsar. Dale al like ahora mismo. Si reconoces que catastrofizas, que tomas problemas normales y los conviertes mentalmente en catástrofes, y suscríbete, porque lo que voy a compartir puede liberarte de años de convertir vida normal en infierno a través de error mental, de catastrofización. Entonces, detén catastrofización, recupera perspectiva y vive sin convertir problemas normales en infierno innecesario. Déjame empezar con mi propia historia de catastrofizar, porque hubo años de mi vida donde cada problema normal se convertía en infierno a través de catastrofización. Tenía problema en trabajo, pequeño conflicto con colega y mi mente. Inmediatamente catastrofizaba. Esto significa, voy a perder trabajo, no podré pagar renta, terminaré sin hogar, vida arruinada. Entonces, problema pequeño se convertía en crisis masiva. En mi mente tenía desacuerdo con pareja, conversación difícil, y catastrofizaba. Esto significa relación terminando, voy a quedar solo, nunca encontraré amor, moriré solo. Entonces, conversación difícil. Se convertía en catástrofe emocional. Tenía síntoma físico, menor dolor de cabeza, malestar estomacal y catastrofizaba. Esto significa, hay algo seriamente mal, tengo enfermedad grave, voy a morir. Entonces, síntoma menor se convertía en terror médico y viví en infierno constante, no porque vida fuera objetivamente terrible, sino porque cada problema normal lo convertía en catástrofe. A través de catastrofización, mi mente saltaba automáticamente a peor interpretación posible, a escenario más terrible,
a consecuencia más devastadora. Y esa interpretación catastrófica creaba sufrimiento masivo mucho mayor que el problema original. Entonces sufría intensamente, no tanto por problemas, sino por catastrofizaciones de problemas, y pensaba que vida era terrible, que era víctima de circunstancias terribles, cuando en realidad era que era víctima de mi propio error mental de catastrofización, hasta que alguien me ayudó a ver esto, me mostró que estaba catastrofizando cada problema, me enseñó a reconocer cuando lo hacía, me entrenó a detenerlo, y cuando empecé a practicar detener catastrofización, algo extraordinario pasó. Problemas seguían siendo difíciles, desafiantes, pero ya no eran infierno, eran manejables, porque había detenido amplificación catastrófica, había detenido interpretación terrible, había detenido salto a peor escenario, y entonces misma vida, exactamente misma, pasó de sentirse como infierno a sentirse como vida normal, con problemas normales manejables. No porque problemas desaparecieron, sino porque dejé de catastrofizarlos. Entonces, lo que voy a compartir no es teoría, es sabiduría ganada a través de años de vivir en infierno autocreado, a través de catastrofización seguido por liberación de aprender a detener error mental. Y ahora, entendimiento fundamental de cómo catastrofización funciona, porque necesitas entender mecanismo para poder detenerlo. Entonces, catastrofización opera en 3 pasos. Primero, hay evento desencadenante, problema real, dificultad real. Algo pasa que es desafiante, ese es punto de partida real. Segundo, tu mente hace salto catastrófico, salta de esto es difícil a esto es terrible, de esto es problema a esto es catástrofe, de esto pasó a todo está arruinado. Ese salto, ese error mental, es donde amplificación ocurre. Tercero, ese salto catastrófico genera emoción masiva desproporcionada a problema original. Entonces sientes pánico, desesperación, terror, no proporcional a problema, sino proporcional a catastrofización. Y esa emoción masiva confirma en tu mente que problema es realmente terrible, porque sientes terrible, entonces debe ser terrible, pero emoción terrible viene de interpretación catastrófica, no de problema mismo. Entonces, catastrofización crea ciclo vicioso, problema genera catastrofización, catastrofización genera emoción masiva confirma catastrofización, catastrofización intensifica, más es espiral descendente que convierte problema normal en infierno emocional. Y mecanismos específicos de salto catastrófico son varios. Primero, magnificación, tomas aspecto del problema y lo magnificas masivamente, lo haces más grande, más importante, más significativo de lo que objetivamente es. Segundo, minimización. Simultáneamente minimizas tus recursos, tu capacidad de manejar tu resiliencia. Entonces, problema parece enorme y tú pareces pequeño, incapaz. Tercero, generalización. Tomas problema específico y lo generalizas. Esto no es solo esta cosa, es todo. Todo está mal, todo está arruinado. Cuarto, permanentización. Tomas problema temporal y lo haces permanente. Esto nunca terminará, siempre será así. Quinto, personalización. Tomas problema externo y lo haces sobre tu valor. Esto pasó porque soy inadecuado, defectuoso. Y sexto, proyección al futuro. Tomas problema presente y proyectas consecuencias terribles al futuro. Esto llevará a X, que llevará a E y que llevará a Z, hasta catástrofe completa. Entonces estos 6 mecanismos, magnificación, minimización, generalización, permanentización, personalización, proyección, trabajan juntos para tomar problema normal, limitado temporal, y convertirlo en catástrofe masiva, permanente, definitoria. Y ese es error mental que convierte problemas normales en infierno. Dale al like si estás empezando a ver cómo
catastrofización amplifica problemas y ahora formas específicas en que probablemente catastrofizas. Sin darte cuenta, primera forma es catastrofización de salud, tomas síntoma menor y saltas a tengo enfermedad grave. Voy a morir. Esto es fin. Entonces visita doctor. Se vuelve terror existencial. Segunda forma es catastrofización financiera. Tomas gasto inesperado o pérdida menor y saltas a voy a quedar en bancarrota. Perderé todo. Terminaré en calle. Entonces, problema financiero manejable se vuelve pánico masivo. Tercera forma es catastrofización de relaciones. Tomas conflicto normal o desacuerdo y saltas a relación terminando, voy a quedar solo, nunca encontraré amor. Entonces, conversación difícil se vuelve crisis relacional. Cuarta forma es catastrofización laboral, tomas error en trabajo o crítica de jefe y saltas a voy a ser despedido, carrera arruinada, nunca tendré éxito. Entonces error normal se vuelve crisis profesional. Quinta forma es catastrofización de rechazo. Tomas, no, de alguien rechazo específico y saltas a nadie me quiere, soy inadecuado, nunca seré aceptado. Entonces rechazo normal se vuelve confirmación de defecto fundamental. Sexta forma es catastrofización de futuro. Tomas incertidumbre normal sobre futuro y saltas a todo, saldrá mal vida, será terrible, no hay esperanza. Entonces, incertidumbre se vuelve desesperación séptima. Forma es catastrofización de cambio. Tomas cambio en vida y saltas a no podré manejar esto, me destruirá, todo está perdido. Entonces, cambio normal se vuelve amenaza. Existencial, octava forma, es catastrofización de error. Tomas error que cometes y saltas a esto prueba, soy fracaso, todo lo que hago falla, no sirvo. Entonces, error normal se vuelve evidencia de inadecuación fundamental. Y novena forma es catastrofización de pérdida. Tomas pérdida específica y saltas a he perdido todo, nunca seré feliz, vida terminó, entonces pérdida. Aunque real, se amplifica a catástrofe total. Entonces, estas 9 formas, catastrofización de salud, finanzas, relaciones, trabajo, rechazo, futuro, cambio, error, pérdida, todas operan a través de mismo mecanismo, tomar problema específico, limitado y amplificarlo a catástrofe masiva a través de magnificación, generalización, permanentización y todas convierten problemas normales en infierno emocional. Y ahora proceso específico para detener catastrofización y mantener perspectiva realista. Porque reconocer catastrofización es primer paso, pero necesitas también práctica de detenerla paso. Uno desarrolla consciencia de catastrofización, operando, porque mientras opera automáticamente sin que lo notes, no puedes detenerla. Entonces práctica es cuando sientes emoción masiva desproporcionada, cuando sientes pánico, terror, desesperación, pausa, pregúntate, ¿estoy catastrofizando? ¿Estoy saltando a peor escenario? ¿Estoy amplificando problema más allá de realidad? Y cuando identificas si estoy catastrofizando, has creado espacio para intervenir. Paso 2. Nombra catastrofización específicamente porque nombramiento crea distancia. Entonces di internamente, estoy catastrofizando sobre salud, estoy catastrofizando sobre finanzas, estoy catastrofizando sobre relación. Ese nombramiento simple te mueve de estar en catastrofización a observar catastrofización. Paso 3. Pregúntate cuál es problema real, sin amplificación, porque catastrofización añade capas de interpretación terribles sobre problema real. Entonces separa problema real de interpretación catastrófica. Problema real es tengo dolor de cabeza. Interpretación catastrófica es tengo enfermedad grave. Problema real es tuve desacuerdo con pareja. Interpretación catastrófica es relación terminando cuando separas.
ves que problema real es mucho más manejable que catastrofización. Paso 4. Cuestiona evidencia de catastrofización. Porque catastrofización presenta interpretación terrible como hecho, pero usualmente no hay evidencia real. Entonces pregúntate qué evidencia real tengo de que esto es catástrofe. ¿Qué evidencia contradice interpretación catastrófica cuando examinas honestamente? Usualmente descubres que evidencia de catástrofe es débil o inexistente. Paso 5. Genera interpretación más precisa, balanceada, que reconoce problema sin amplificarlo catastróficamente. Entonces, en lugar de tengo enfermedad grave, interpretación precisa, tengo síntoma que probablemente es menor, pero verificaré con doctor en lugar de relación. Terminando interpretación precisa, estuvimos desacuerdo que necesitamos resolver esas interpretaciones precisas. Reconocen problema y no lo convierten en catástrofe. Paso 6. Enfoca en qué puedes hacer ahora, porque catastrofización te paraliza con terror de futuro, pero acción en presente, que empodera. Entonces, pregúntate, dado problema real, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué paso útil puedo dar? Y enfoca energía ahí, en lugar de en catastrofización. Paso 7. Practica autocompasión. Porque cuando catastrofizas, te asustas, te angustias, necesitas compasión, no más crítica. Entonces di a ti mismo, estoy asustado, esto es difícil y puedo manejarlo. No es catástrofe, es problema que puedo navegar esa. Autocompasión calma, sistema nervioso reduce intensidad emocional, permite pensar más claramente. Entonces, estos 7 pasos, practicados consistentemente, detienen catastrofización, mantienen perspectiva realista, previenen conversión de problemas normales en infierno. Y práctica poderosa de escalamiento de catastrofización para mostrar absurdo, porque cuando catastrofizas parece razonable, parece que solo estás siendo realista, pero cuando llevas catastrofización a extremo lógico, absurdo, se revela entonces, práctica es, cuando notas catastrofización, llévala intencionalmente a extremo absurdo. Ejemplo, catastrofizas, tengo dolor de cabeza, significa enfermedad grave. Llévalo más allá, enfermedad grave, significa voy a morir. Morir significa dejaré familia en miseria. Miseria significa terminarán en calle. Calle significa sufrirán terriblemente. Cuando llegas a ese extremo absurdo ves lo ridículo de cadena catastrófica completa. Y eso te ayuda a soltar paso inicial también. Entonces, practica escalamiento absurdo como herramienta para revelar y soltar catastrofización. Y déjame compartir historia que ilustra esto perfectamente. Mujer llamada Elena vino a terapia en estado de crisis masiva, estaba completamente abrumada, no podía funcionar, no podía dormir, vivía en terror constante y cuando exploramos qué pasaba, resultó que había recibido email de jefe pidiendo reunirse siguiente día. Eso era todo email simple, pidiendo reunión. Pero Elena había catastrofizado masivamente. Jefe quiere reunirse. Significa voy a ser despedida. Ser despedida significa no podré pagar renta. No pagar renta significa perderé apartamento. Perder apartamento significa quedaré sin hogar. Sin hogar significa vida arruinada. Entonces, email pidiendo reunión se había convertido a través de catastrofización en terror de quedar sin hogar en ruina completa. Y Elena vivía en pánico masivo, no por email, sino por catastrofización de email. Trabajamos en detener catastrofización. Primero ayudé a Elena a ver qué estaba catastrofizando, a reconocer salto de email a despido a sin hogar. Segundo, separamos problema real de catastrofización. Problema real. Es jefe, pidió reunión. Eso es todo. No sé por qué, todavía catastrofización. Es asumo, es despido que llevará a ruina. Tercero, cuestionamos, evidencia, Elena.
¿qué evidencia real tienes de que reuniones sobre despido? Y Elena reconoció ninguna evidencia. Es solo Asunción Cuarto. Generamos interpretaciones alternativas más probables. Quizás jefe quiere discutir proyecto. Quizás quiere feedback, quizás es reunión rutinaria, todas más probables que despido. Quinto, preguntamos incluso si fuera sobre problema en trabajo, cuál sería respuesta útil. Y Elena identificó, podría escuchar, podría responder, podría trabajar en solución, no sería fin del mundo. Y algo extraordinario pasó. Terror de Elena empezó a disminuir masivamente, no porque situación cambió email, seguía siendo email, sino porque detuvimos catastrofización. Cuando dejamos de añadir interpretación catastrófica sobre interpretación catastrófica, problema volvió a tamaño real, email pidiendo reunión, eso es manejable. Entonces, Elena fue a reunión siguiente día y resultó ser sobre el nuevo proyecto que jefe quería asignarle, nada negativo, completamente neutro, pero Elena había vivido 24 horas de infierno puro a través de catastrofización y me dijo, pensé que vida era terrible, pensé que estaba en crisis, pero descubrí que no era vida, era mi mente, convirtiendo cosas normales en catástrofes. Ahora cuando noto que empiezo a catastrofizar, puedo detenerlo, puedo regresar a realidad y vida es mucho más manejable. Entonces, Historia de Elena muestra perfectamente cómo catastrofización convierte situaciones normales en infierno y cómo detenerla restaura perspectiva realista. Y ahora distinción crucial entre precaución razonable y catastrofización, porque no toda consideración de consecuencias negativas es catastrofización. ¿Hay diferencia? Importante precaución razonable considera consecuencias posibles sin exagerarlas, usa probabilidades realistas, toma acciones preventivas apropiadas. Entonces, si tengo síntoma que persiste, precaución razonable. Es ver doctor, catastrofización, es asumir, es enfermedad terminal y vivir en terror, precaución. Razonable dice, no sé qué es mejor verificar. Catastrofización dice, sé que es terrible, estoy condenado, precaución. Razonable lleva a acción útil, catastrofización lleva a parálisis o pánico. Entonces, pregúntate, ¿mi pensamiento está llevando a acción útil o a emoción paralizante? Si lleva acción útil, probablemente es precaución. Si lleva a pánico, probablemente es catastrofización. Segundo, precaución razonable. Usa probabilidades realistas. Catastrofización ignora probabilidades. Salta peor caso. Entonces, precaución dice, este síntoma probablemente es menor, pero posiblemente serio, verificaré. Catastrofización dice, este síntoma definitivamente es terrible. Tercer precaución, razonable es proporcional a amenaza real. Catastrofización es desproporcionada. Entonces, usa estas distinciones para identificar cuándo estás siendo razonablemente cauteloso versus cuándo estás catastrofizando. Y algo sobre papel de ansiedad en alimentar catastrofización, porque ansiedad y catastrofización se alimentan mutuamente. Ansiedad te hace más propenso a catastrofizar porque el sistema nervioso está en alerta buscando amenazas, entonces interpretas cosas neutrales como amenazantes, saltas a peor caso más fácilmente. Y catastrofización aumenta ansiedad porque interpretación terrible activa a sistema de amenaza. Entonces, es ciclo que se autorrefuerza. Ansiedad lleva a catastrofización. Catastrofización aumenta ansiedad. Entonces, para romper ciclo, necesitas trabajar en ambos lados, reducir ansiedad base a través de técnicas de regulación del sistema nervioso, respiración, meditación, ejercicio y detener. Catastrofización a través de cuestionar interpretaciones catastróficas. Cuando trabajas en ambos ciclos, se rompe
ansiedad disminuye, catastrofización disminuye y problemas vuelven a tamaño manejable. Y visión completa de cómo vida cambia. Cuando detienes catastrofización te despiertas y día tiene sus desafíos, tiene sus problemas, pero no hay amplificación catastrófica de ellos. Entonces hay paz base incluso cuando hay dificultad durante día, problema surge en trabajo, en relación, en salud, lo que sea, y tu respuesta no es saltar a peor escenario, sino evaluar realistamente. Esto es problema específico, puedo manejarlo. Entonces, problema permanece, problema no se convierte en catástrofe. Mm, mm, Recibes noticia difícil, algo no salió como querías, hay decepción real, pero no hay catastrofización de decepción a desastre. Entonces sientes decepción proporcionada y puedes procesarla y seguir adelante. Enfrentas incertidumbre. Sobre futuro no sabes qué pasará. Y en lugar de catastrofizar incertidumbre a terror, puedes estar con incertidumbre. Puedo no saber y estar bien. Entonces hay tolerancia a incertidumbre sin necesidad de catastrofizar. Tu salud tiene fluctuaciones normales, a veces te sientes bien, a veces tienes síntomas menores y no catastrofizas, cada síntoma a enfermedad grave. Entonces puedes cuidar salud sin vivir en terror médico, tus relaciones tienen conflictos normales, desacuerdos, conversaciones difíciles y no catastrofizas, conflicto, a ruptura. Entonces puedes trabajar a través de dificultades sin pánico de perder relación. Tu trabajo tiene desafíos, presiones a veces críticas y no catastrofizas. Desafío a despido. Entonces puedes navegar trabajo sin ansiedad constante de perderlo y al final de día cuando te acuestas no hay rumia catastrófica sobre todo lo que podría salir mal. Simplemente hay aceptación de que vida tiene problemas y son manejables. Entonces duermes en paz no porque vida es perfecta, sino porque no estás convirtiendo imperfección en catástrofe. Entonces esa vida de paz relativa, de capacidad de manejar, de perspectiva realista, está disponible para ti en práctica de detener catastrofización. Y compromiso que te invito a hacer durante los próximos 90 días, porque este es trabajo de cambiar hábito mental profundamente arraigado. Entonces 90 días vas a notar cada vez que catastrofizas, vas a nombrar catastrofización. Específicamente vas a separar el problema real de interpretación catastrófica, vas a cuestionar de evidencia de catastrofización, vas a generar interpretación más precisa, vas a enfocar en acción útil, vas a practicar autocompasión, vas a hacer esto cada vez que notes catastrofización múltiples veces al día y vas a observar transformación que ocurre, vas a notar que emoción desproporcionada disminuye, vas a notar que problemas se vuelven más manejables, vas a notar que vida se siente menos como infierno, más como vida normal. Con problemas normales vas a notar que resiliencia aumenta, vas a notar que paz aumenta y descubrirás, ¿verdad?, que mayoría de infierno que experimentas no viene de problemas, viene de catastrofización de problemas. Entonces ese es trabajo, 90 días práctica diaria de detener catastrofización y observa cómo vida se transforma de infierno, autocreado, a vida normal, manejable. Dale al like, comprométete, suscríbete, comparte y sobre todo practica, porque esto se aprende haciendo. Entonces, hazlo, detén catastrofización cada vez que surge cada día 90 días y vive transformado de catastrofizando, constantemente manteniendo perspectiva realista de convirtiendo problemas en infierno, a manejando problemas como problemas. Entonces maneja problemas realistamente, detén amplificación catastrófica y vive sin convertir vida normal en infierno a través de error mental, de catastrofización. Entonces detén error, vive realistamente, ahora y siempre
gracias totales por tiempo, atención, disposición a considerar que mucho de tu sufrimiento viene de catastrofización, no de problemas mismos. Entonces, detén catastrofización, recupera perspectiva y vive sin crear infierno innecesario a través de amplificación catastrófica de problemas normales. Entonces, vive sin amplificar, maneja problemas realistamente y sé en paz con vida. Normal, que tiene problemas normales, manejables, cuando no son catastrofizados. Entonces, no catastrofices. Maneja y vive en paz ahora y siempre. Y profundización adicional sobre naturaleza de catastrofización, porque necesitas entender que catastrofización no es solo pensar negativo, es tipo específico de distorsión cognitiva con características identificables. Primero, catastrofización siempre involucra salto lógico. Vas de A a Z sin pasar por B, C, D, saltas directamente a peor conclusión, sin considerar pasos intermedios, sin evaluar probabilidades. Entonces, cuando notas que tu mente está saltando directamente a peor escenario, sin considerar escenarios intermedios, estás catastrofizando. Segundo, catastrofización siempre involucra certeza inapropiada. No dices, esto podría ser terrible, dices, esto es terrible, definitivamente pasará peor. Caso es cierto. Entonces, certeza sobre resultado negativo sin evidencia suficiente es señal de catastrofización. Tercero, catastrofización siempre genera emoción desproporcionada a probabilidad real de amenaza. Si probabilidad de peor caso es baja, pero emoción es masiva, estás catastrofizando, porque emoción apropiada sería proporcional a probabilidad real, no a peor caso imaginado. Entonces, usa estas tres características: salto lógico, certeza inapropiada, emoción desproporcionada, para identificar catastrofización cuando opera, y práctica de llevar diario de catastrofización, porque esto hace visible patrón que de otra manera opera invisiblemente. Entonces, práctica es cada vez que notes catastrofización, escribe fecha, situación desencadenante, catastrofización. Específica emoción que generó interpretación más realista y emoción resultante de interpretación realista. Cuando haces esto consistentemente durante semanas, ves patrones, ves que catastrofizas ciertos tipos de situaciones más que otros, ves que usas mismas catastrofizaciones, repetidamente ves cómo catastrofización genera emoción masiva, ves cómo interpretación realista genera emoción más manejable, y esa visibilidad te ayuda a interrumpir patrón más efectivamente. Entonces lleva diario de catastrofización como herramienta de conciencia y cambio. Y algo sobre diferencia entre catastrofización e intuición, porque a veces personas dicen, pero sentía que algo malo iba a pasar y mi intuición tenía razón, pero hay diferencia clave entre intuición genuina y catastrofización. Intuición genuina es sentimiento basado en información sutil que has captado inconscientemente, es tranquila, persistente, no genera pánico masivo, te guía hacia acción apropiada. Pero catastrofización es pensamiento ruidoso, ansioso, genera pánico masivo, te paraliza o te hace actuar desde miedo. Entonces pregúntate, ¿este sentimiento es tranquilo y guía hacia acción, o es ruidoso y genera pánico? Si es, segundo, es catastrofización, no intuición. Segundo, intuición genuina sobre amenaza real es rara. Mayoría de veces que sientes que algo terrible va a pasar, no pasa, porque no era intuición, era catastrofización. Entonces, no uses excusa de era mi intuición para justificar catastrofización. Y historia adicional de hombre llamado Marco, que ilustra otro aspecto. Marco catastrofizaba constantemente sobre salud. Cada síntoma menor se convertía en evidencia de enfermedad grave: dolor de cabeza, tumor cerebral, dolor de estómago, cáncer, cansancio, fallo de órgano,
y Marco vivía en terror médico constante. Visitaba doctores, obsesivamente hacía pruebas constantemente y todos los resultados volvían normales. Pero Marco no podía creer. Los pensaba doctores habían perdido algo, pensaba pruebas, no habían detectado problema, pensaba era cuestión de tiempo antes de diagnóstico terrible. Entonces continuaba catastrofizando, continuaba viviendo en infierno médico. Trabajamos en romper patrón. Primero ayudé a Marco a ver que había visitado docena de doctores. Todos habían dicho estaba sano, todas pruebas habían vuelto normales. Entonces, evidencia masiva de que estaba bien versus evidencia cero de enfermedad grave, ¿cuál era más probable cuando presentado así? Marco tuvo que admitir que probablemente estaba bien. Segundo, exploramos qué pasaría si Marco simplemente aceptara que síntomas menores son normales. Todos tienen dolores ocasionales, cansancio, a veces malestares. Eso es ser. Humano no es señal de enfermedad grave. Tercero, practicamos cuando Marco sentía síntoma menor. En lugar de saltar inmediatamente a catastrofización, practicaba esto. Es probablemente normal. Voy a observar si persiste más de semana, veré doctor, pero no voy a asumir peor caso ahora. Y cuarto, Marco empezó a llevar diario, donde registraba cada síntoma, su catastrofización y qué realmente pasó. Después de semanas, Marco tenía evidencia masiva, 100 síntomas que catastrofizó, 100 veces que no eran nada serio. Esa evidencia concreta rompió patrón y 6 meses después Marco ya no vivía en terror médico. Todavía tenía síntomas menores ocasionalmente como todos, pero ya no saltaba a catástrofe. Podía vivir normalmente sin infierno. Constante de catastrofización médica. Entonces, historia de Marco muestra cómo catastrofización específica en área puede dominar vida y cómo detenerla libera. Y práctica de pregunta socrática para cuestionar catastrofización. Porque preguntas bien formuladas pueden revelar fallas en lógica catastrófica. Entonces, cuando notes catastrofización, hazte estas preguntas. Primera, ¿qué evidencia real tengo de que peor caso va a pasar? Segunda, ¿qué evidencia contradice peor caso? Tercera, ¿cuál es probabilidad realista de peor caso versus otras posibilidades? Cuarta, he catastrofizado situaciones similares antes. ¿Qué realmente pasó? Quinta, si peor caso pasara, ¿realmente sería insoportable o sería muy difícil pero manejable? Sexta, ¿qué puedo hacer ahora que sea útil en lugar de catastrofizar? Y séptima, ¿cómo vería esta situación a persona que no catastrofiza? Estas 7 preguntas socráticas, cuando aplicadas consistentemente, debilitan lógica catastrófica, revelan saltos ilógicos, restauran perspectiva realista, entonces úsalas como herramienta de autocuestionamiento. Y algo sobre papel de tolerancia a incertidumbre en prevenir catastrofización, porque mucha catastrofización viene de no poder tolerar incertidumbre, no puedes saber con certeza qué pasará. Entonces, mente llena vacío de incertidumbre con catástrofe, porque catástrofe da ilusión de certeza. Si asumo peor caso, al menos sé qué esperar, pero esa es falsa certeza, porque no sabes qué peor caso pasará, solo estás asumiéndolo. Entonces, trabajo real es aumentar tolerancia, incertidumbre es aprender a estar con no saber sin llenar vacío. Con catástrofe práctica es, cuando sientes impulso de catastrofizar nota, estoy tratando de eliminar incertidumbre a través de asumir peor caso. Y en lugar práctica puedo no saber, y estar bien con no saber, no necesito llenar incertidumbre con catástrofe, puedo simplemente estar con ella. Esa práctica de tolerancia e incertidumbre previene mucha catastrofización y visión expandida de vida. Después de años de practicar, de tener catastrofización, has desarrollado músculo mental fuerte de perspectiva realista. Cuando problema surge,
tu mente ya no salta automáticamente a catástrofe. Evalúa realistamente. Considera probabilidades, mantiene proporción. Entonces, problemas se quedan como problemas manejables. Tu sistema nervioso está más calmado porque no está constantemente activado por catastrofizaciones. Entonces hay más paz, base más, estabilidad emocional. Tus relaciones son más sanas porque no catastrofizas cada conflicto a ruptura. Entonces puedes trabajar a través de dificultades. Sin pánico, tu salud mental es mucho mejor porque no estás viviendo en infierno, autocreado de catastrofizaciones constantes. Tu productividad es mayor porque no estás paralizado por terror catastrófico. Puedes actuar efectivamente incluso cuando hay problemas. Tu resiliencia es extraordinaria, porque cuando cosas difíciles realmente pasan, no las amplificas catastróficamente, las manejas realistamente, entonces recuperas rápido, contribuyes más porque energía que antes iba a catastrofización ahora va a acción constructiva y al final de vida cuando miras atrás, no lamentas haber vivido en infierno innecesario, sino celebras haber aprendido a detener error mental que convierte problemas normales en infierno. Entonces esa vida está esperando tu práctica de detener catastrofización y reflexión sobre costo de continuar catastrofizando, porque si continúas con patrón de catastrofización, costo es masivo, es vida vivida en infierno emocional constante, es energía masiva gastada en terror sobre cosas que probablemente no pasarán, es relaciones dañadas porque catastrofizas, conflictos normales, es oportunidades perdidas porque terror catastrófico te paraliza, es salud comprometida porque sistema nervioso constantemente activado, es años, décadas vividos en sufrimiento innecesario y es llegar a fin de vida y darse cuenta de que mayoría de cosas que temías nunca pasaron, que viviste en infierno autocreado. Ese costo es demasiado alto, especialmente cuando alternativa está disponible en práctica de tener catastrofización. Entonces considera costo real de continuar catastrofizando y usa eso como motivación para cambiar. Y mensaje de esperanza profunda para persona que ha catastrofizado toda vida, que piensa, así soy yo, no puedo cambiar esto, escucha esto con compasión total. Sí, has catastrofizado mucho, sí, es patrón profundo y no es tu naturaleza inmutable, es hábito mental aprendido y lo que se aprende puede desaprenderse de cerebro, tiene neuroplasticidad, puede formar patrones nuevos, puede debilitar patrones antiguos. Entonces, no estás condenado a catastrofizar. Siempre puedes cambiar a través de práctica. Será difícil al principio porque patrón es fuerte, pero con práctica consistente durante meses, patrón nuevo de perspectiva realista se fortalecerá. Patrón antiguo de catastrofización se debilitará y transformación es completamente posible. He visto personas que catastrofizaron 50 años cambiar a través de práctica dedicada. Entonces tú también puedes. No importa cuánto tiempo has catastrofizado, no importa cuán fuerte es patrón, puedes cambiar a través de práctica. Entonces ten esperanza, práctica y transforma. Y práctica de encontrar mentor o terapeuta especializado en detener catastrofización. Porque hacer esto solo es posible, pero con guía experta. Es más rápido, más efectivo, entonces busca terapeuta especialmente entrenado en terapia cognitivo-conductual, que es enfoque más efectivo para catastrofización, o encuentra mentor que ha superado catastrofización, que puede guiarte porque con apoyo experto aprenderás técnicas más rápido, evitarás errores comunes, tendrás accountability, tendrás alguien que te ayuda cuando te atascas, entonces invierte en ayuda profesional si puedes, vale completamente la pena. Y palabras finales absolutamente cruciales para integrar todo has aprendido
que error mental que convierte problemas normales en infierno es catastrofización. Has aprendido cómo catastrofización funciona a 3 pasos. Evento desencadenante, salto catastrófico, emoción masiva. Has aprendido 6 mecanismos de salto catastrófico: magnificación, minimización, generalización, permanentización, personalización, proyección. Has aprendido 9 formas comunes de catastrofización: salud, finanzas, relaciones, trabajo, rechazo, futuro, cambio, error, pérdida. Has aprendido 7 pasos para detener catastrofización, desarrollar conciencia, nombrar, separar real de catastrófico, cuestionar evidencia, generar interpretación precisa, enfocar en acción, practicar, autocompasión. Has aprendido prácticas adicionales: escalamiento, absurdo, diario, decatastrofización, preguntas socráticas, tolerancia a incertidumbre. Has escuchado historias de Elena y Marco que se liberaron de catastrofización. Has visto visión de vida sin catastrofización constante. Entonces ahora todo conocimiento está en tus manos. Ahora decisión es tuya. ¿Vas a continuar catastrofizando, convirtiendo problemas normales en infierno? ¿O vas a comprometerte a 90 días de detener catastrofización? Porque aquí esta verdad final: problemas son parte inevitable de vida humana. Todos tenemos problemas, todos enfrentamos dificultades, pero sufrimiento masivo de convertir problemas en infierno es opcional. Viene de error mental, de catastrofización, y cuando detienes error mental, problemas siguen siendo problemas, pero ya no son infierno, son manejables, son temporales, son parte de vida normal. Entonces, suelta error mental de catastrofización, practica perspectiva realista y vive sin convertir vida normal en infierno innecesario. Dale al like final, comprométete, suscríbete, comparte y sobre todo, practica, porque esto se aprende viviendo. Entonces vive. Lo detén catastrofización cada vez que surge, cada día, 90 días, cada situación, cada problema, y emerge transformado completamente de catastrofizando constantemente a manteniendo perspectiva realista de viviendo en infierno autocreado a viviendo vida normal con problemas normales manejables, porque esa transformación está disponible, está esperando tu práctica. Entonces practica ahora cada día 90 días y vive sin error mental que convierte problemas normales en infierno. Vive con perspectiva realista que mantiene problemas como problemas manejables. Entonces mantén perspectiva, detén catastrofización y vive en paz relativa, que viene de no amplificar problemas catastróficamente. Entonces no amplifiques, mantén proporción y vive en paz ahora y siempre gracias totales por tiempo. Atención, compromiso con detener error mental. Ahora ve, practica detener catastrofización cada vez, cada día, y vive transformado en perspectiva realista, paz relativa, capacidad de manejar problemas sin convertirlos en infierno. Entonces maneja sin convertir, detén catastrofización, vive en perspectiva realista ahora y siempre completamente. Y reflexión profunda final sobre libertad, que viene de detener catastrofización, porque cuando catastrofizas constantemente vives en prisión mental, prisión de terror, sobre cosas que probablemente no pasarán, prisión de infierno emocional, autocreado prisión de no poder disfrutar presente porque siempre estás aterrado por futuro catastrófico. Pero cuando aprendes a detener catastrofización, cuando desarrollas capacidad de mantener perspectiva realista, te liberas de esa prisión, puedes estar en presente, puedes enfrentar problemas reales sin amplificarlos, puedes vivir sin terror constante. Esa libertad es más valiosa que cualquier logro externo, porque
es libertad interna, es capacidad de estar bien. Incluso cuando vida tiene problemas, es paz que no depende de perfección externa, sino de perspectiva interna realista. Entonces, trabajo de detener catastrofización no es solo sobre reducir sufrimiento, es sobre ganar libertad fundamental, libertad de vivir sin estar prisionero de error mental que convierte todo en catástrofe. Entonces libera, te detén catastrofización y vive en libertad de perspectiva realista y práctica de entrenar mente a través de simulación, porque puedes practicar de tener catastrofización no solo cuando surge, sino también a través de simulación. Entonces, práctica es siéntate cómodamente, trae a mente situación que típicamente catastrofizarías. Permite que catastrofización surja, nota cómo se siente. Luego, conscientemente practica detenerla, separa problema real de catastrofización, genera interpretación más realista, nota cómo emoción cambia. Entonces practicas habilidad de detener catastrofización en ambiente seguro de práctica. Y cuando una situación real surge, ya has practicado respuesta, entonces es más fácil, más automática. Entonces, usa simulación como entrenamiento regular de habilidad de detener catastrofización. Y algo sobre enseñar a otros a detener catastrofización. Porque una vez que dominas habilidad, responsabilidad, surge de compartir. Entonces, cuando ves persona querida catastrofizando, viviendo en infierno autocreado, puedes gentilmente señalar notas cómo está saltando a peor caso, sin evidencia qué pasaría si consideraras interpretación más realista. Y a veces esa simple intervención puede ayudar a persona a ver su catastrofización y empezar a detenerla. Entonces comparte esta habilidad, especialmente con jóvenes que están formando patrones mentales, enséñales temprano que problemas no necesitan ser catástrofes, que pueden mantener perspectiva realista. Esa enseñanza puede prevenir años de sufrimiento innecesario. Entonces comparte generosamente. Y visión final absolutamente completa de transformación cuando dominas arte de detener catastrofización tu vida entera, se transforma no porque dejas de tener problemas, sino porque dejas de convertir problemas en infierno. Te despiertas cada día con paz base, sabiendo que, pase lo que pase, puedes manejarlo sin amplificarlo catastróficamente. Durante día, múltiples situaciones surgen, algunas fáciles, otras desafiantes, y manejas todas con perspectiva realista. Problemas se quedan como problemas, no se convierten en catástrofes. Tus emociones son proporcionales a situaciones reales. Sientes tristeza cuando hay pérdida, sientes preocupación cuando hay problema real, pero no sientes terror masivo desproporcionado porque no estás catastrofizando. Tus relaciones florecen porque puedes tener conflictos sin catastrofizarlos a rupturas. Puedes trabajar a través de dificultades sin pánico. Tu trabajo prospera porque puedes enfrentar desafíos sin catastrofizarlos. A desastres puedes tomar riesgos calculados sin terror. Paralizante tu salud mental. Es excelente porque no vives en infierno constante de catastrofizaciones vives. En realidad que, aunque imperfecta, es manejable, tu resiliencia es extraordinaria porque cuando cosas realmente difíciles pasan, las enfrentas realistamente sin amplificación catastrófica. Entonces recuperas rápido, contribuyes masivamente, porque energía que antes iba a catastrofización, ahora va a acción constructiva. Y al final de vida, cuando miras atrás, ves vida vivida en realidad, no en infierno, imaginado, ves problemas que enfrentaste y manejaste, ves dificultades que navegaste sin colapsar, ves vida normal bien vivida sin convertirla en infierno a través de error mental. Entonces, esa vida está esperando tu compromiso con detener catastrofización, con mantener perspectiva realista, con vivir sin amplificación catastrófica. Y llamado final absolutamente urgente, has
invertido tiempo significativo en entender error mental que convierte problemas normales en infierno y cómo detenerlo, y eso es valioso, pero entendimiento sin práctica no transforma. Entonces ahora, en este momento exacto, necesitas decidir, ¿vas a continuar catastrofizando o vas a empezar a detener error mental? Porque te prometo, si no actúas ahora, si no te comprometes ahora, en semana estarás de vuelta en patrón antiguo catastrofizando, automáticamente convirtiendo problemas en infierno. Entonces decide ahora mismo, compromiso de 90 días de detener catastrofización, y entonces actúa inmediatamente, toma papel, escribe en grande, detén catastrofización, ponlo donde puedes verlo cada día y debajo escribe pasos. Voy a seguir desarrollar conciencia, nombrar, separar real de catastrófico, cuestionar, evidencia, generar interpretación precisa, enfocar en acción, practicar autocompasión, luego durante día, cada vez que notes catastrofización, cada vez que sientes emoción desproporcionada, cada vez que saltas a peor caso, regresa a pasos, practícalos, detén. Amplificación catastrófica, mantén perspectiva realista, porque acción inmediata hoy consolida compromiso, crea momentum, previene que conocimiento se desvanezca. Entonces actúa ahora, no mañana. Ahora empieza a detener catastrofización hoy mismo y continúa cada día, 90 días, cada situación, cada problema, y emerge completamente transformado de persona que vive en infierno, autocreado de catastrofizaciones, a persona que vive en realidad manejable, de perspectiva realista, de persona que convierte problemas normales en infierno, a persona que maneja problemas normales como problemas, entonces maneja realistamente, detén catastrofización y vive libre de error mental que te ha torturado. Y práctica específica de respiración anticatastrofización, porque cuando catastrofizas, sistema nervioso se activa masivamente, respiración se vuelve superficial rápida y eso alimenta más catastrofización. Entonces, práctica es cuando notes catastrofización, inmediatamente haz respiración profunda, lenta, inhala contando hasta 4, mantén contando hasta 4, exhala contando hasta 6, mantén contando hasta 2, repite 5 veces. Esa respiración específica calma sistema nervioso, reduce activación fisiológica de pánico y desde estado más calmado es más fácil cuestionar catastrofización, mantener perspectiva. Entonces usa respiración como herramienta física para detener espiral catastrófica. Y algo sobre celebrar cada victoria de detener catastrofización, porque cuando logras notar catastrofización y detenerla, eso es victoria, es momento de celebrar. Entonces cada vez que notes, oh, estoy catastrofizando y logres detenerlo, generar interpretación más realista, sentir emoción, disminuir, reconoce, lo celebra, lo di a ti mismo, lo hice, noté, catastrofización, la detuve, eso es progreso, eso es crecimiento y esa celebración refuerza patrón nuevo, hace más probable que practiques de nuevo, hace transformación más rápida, más sostenible. Entonces, celebra cada victoria por pequeña que sea, porque cada una construye hacia liberación completa de catastrofización. Y reflexión sobre regalo de perspectiva realista. Porque cuando mantienes perspectiva realista, cuando no catastrofizas, no solo te ayudas a ti, también ayudas a todos a tu alrededor, porque personas a tu alrededor sienten tu estabilidad, tu calma, tu capacidad de mantener proporción. Y eso les ayuda a no catastrofizar. También eres ancla de realidad en un mundo que tiende a catastrofizar. Eres voz de perspectiva razonable. Eres modelo de cómo manejar problemas sin convertirlos en infierno. Entonces, trabajo de detener catastrofización no es solo para ti, es regalo a todos en tu vida, es contribución a un mundo más calmado, más realista, más manejable. Entonces, detén catastrofización no solo por ti, sino por todos que se
beneficiarán de tu perspectiva realista. Y mensaje final de que transformación es gradual, pero real, porque no vas a detener catastrofización perfectamente. Inmediatamente habrá veces cuando catastrofizas automáticamente, cuando olvidas detener, cuando te pierdes en espiral, y eso está bien, es parte del proceso. Entonces, sé paciente contigo mismo, reconoce que transformación es gradual. Primeras semanas notarás catastrofización, después de que ya pasó primer mes notarás mientras está pasando, segundo mes notarás cuando empieza tercer mes, podrás detenerla más rápido, sexto mes, patrón nuevo, será más fuerte, noveno mes, catastrofización, será ocasional, no constante. Entonces, confía en proceso, practica pacientemente y permite que transformación se desarrolle en su propio tiempo, porque transformación real, aunque gradual, es completamente posible. Entonces practica, confía y transforma gradual, pero completamente. Y visión última de ti, en 2 años, habiendo practicado detener catastrofización consistentemente, ya no eres persona que catastrofiza constantemente, ocasionalmente, todavía surge impulso, pero puedes detenerlo fácilmente, rápidamente casi. Automáticamente tu vida es fundamentalmente diferente. Ya no vives en infierno emocional constante, vives en realidad que aunque tiene problemas, es manejable, tu paz es profunda, tu resiliencia es extraordinaria, tus relaciones son sanas, tu trabajo prospera, tu salud mental es excelente. Y cuando personas te preguntan cómo lograste transformación, les dices, aprendí a detener error mental que convertía problemas normales en infierno. Aprendí a mantener perspectiva realista. Practiqué 90 días. Luego seguí practicando y vida cambió completamente. Entonces, esa visión de 2 años puede ser tu realidad si decides hoy empezar práctica. Entonces visualiza práctica y crea esa realidad. Y recordatorio final de que esto no es sobre nunca tener problemas, es sobre no amplificarlos. Problemas son inevitables, todos tenemos problemas, todos enfrentamos dificultades, eso es vida, pero sufrimiento masivo de convertir cada problema en catástrofe, ese es opcional, ese viene de error mental. Entonces, trabajo no es eliminar problemas, es detener error mental, que los amplifica, es mantener perspectiva realista, es manejar problemas como problemas, no como catástrofes. Entonces, acepta que problemas vendrán y comprométete a no catastrofizarlos y vivirás bien, no perfectamente, pero bien manejablemente, sanamente. Entonces vive así, detén catastrofización, maneja problemas realistamente y sé en paz con vida normal. Y palabras finales de gratitud y animación, porque has llegado a final de esta conversación con entendimiento completo de error mental que convierte problemas normales en infierno y cómo detenerlo. Ahora sabes que catastrofización es salto de problema a catástrofe a través de magnificación, generalización y permanentización. Ahora sabes que catastrofización genera emoción masiva desproporcionada a problema real. Ahora sabes 7 pasos para detenerla. Ahora sabes que transformación es posible a través de práctica. Entonces usa conocimiento, práctica, 90 días, consistentemente, sin excepción, detén catastrofización cada vez que surge y emerge, transformado en persona que ya no vive en infierno autocreado, sino en realidad manejable en persona, que ya no amplifica problemas catastróficamente, sino que mantiene perspectiva realista. Entonces transforma, detén error mental, practica diariamente y vive libre de infierno innecesario que error mental creaba. Vive en realidad que aunque imperfecta es manejable cuando no es amplificada catastróficamente, entonces vive en realidad, detén catastrofización, mantén perspectiva
y sé en paz relativa, que viene de no convertir problemas normales en infierno a través de error mental. Entonces detén error, vive en paz ahora y siempre gracias totales por compromiso con detener error mental. Ahora ve, practica cada día 90 días y vive transformado, completamente libre de catastrofización, libre para manejar problemas, realistamente libre para vivir sin infierno. Autocreado, entonces vive libre, detén catastrofización, mantén perspectiva realista y sé en paz ahora y siempre, completamente, profundamente, permanentemente libre de error mental que convierte problemas normales en infierno. Entonces libera, te detén catastrofización y vive en perspectiva realista, paz relativa, capacidad de manejar que vienen de no amplificar problemas catastróficamente. Entonces no amplifiques, detén, mantén proporción y vive en paz profunda ahora y siempre. Detén catastrofización, mantén perspectiva realista y vive sin convertir problemas normales en infierno, a través de error mental que amplifica todo catastróficamente. Entonces, detén amplificación, practica perspectiva realista cada día, cada problema, cada situación, durante 90 días y observa transformación profunda, completa que viene cuando error mental se debilita a través de práctica consistente de detenerlo. Cuando patrón antiguo de catastrofización se reemplaza con patrón nuevo de perspectiva realista, cuando vida deja de sentirse como infierno y empieza a sentirse como vida normal, con problemas normales manejables, entonces transforma, detén error mental, practica cada día y vive en perspectiva realista, que hace problemas manejables, que previene conversión de dificultad normal en infierno emocional, que permite vivir sin terror constante sobre catástrofes imaginadas. Entonces vive así, detén catastrofización, cada vez que surge práctica, perspectiva realista cada situación, y emerge completamente transformado de persona que vive en infierno autocreado a persona que vive en realidad manejable, de persona que catastrofiza constantemente a persona que mantiene proporción consistentemente. Entonces, mantén proporción, detén amplificación catastrófica y vive en paz, que viene de perspectiva realista, de no convertir cada problema en catástrofe, de manejar dificultades como dificultades, no como desastres. Entonces, maneja realistamente, vive sanamente y sé en paz profunda, que viene de tener error mental que durante años, quizás décadas, ha estado convirtiendo tu vida normal en infierno emocional a través de amplificación catastrófica, sistemática de cada problema. Entonces, detén amplificación sistemáticamente de práctica, perspectiva realista, conscientemente, y vive transformado completamente en capacidad de manejar problemas sin convertirlos en infierno, en resiliencia real, basada en perspectiva realista, en paz profunda, que no depende de ausencia de problemas, sino de capacidad de no amplificarlos catastróficamente. Entonces desarrolla a capacidad, practica 90 días consistentemente y vive en paz profunda, resiliencia real, capacidad extraordinaria de manejar vida normal con problemas normales, sin convertirlos en infierno emocional a través de error mental, de catastrofización. Entonces, detén error, desarrolla capacidad, vive en paz ahora y siempre, completamente libre de amplificación catastrófica que convierte problemas normales en infierno emocional insoportable. Entonces, sé libre, detén catastrofización, mantén perspectiva realista y vive en paz profunda que es tuya cuando no cometes error mental de convertir problemas en infierno a través de amplificación catastrófica. Entonces no amplifiques, mantén real
maneja proporcionadamente y vive en paz ahora y siempre, completamente. El error mental que convierte problemas normales en infierno es catastrofización. Y ahora sabes cómo detenerlo. Entonces, lo practica 90 días, cada situación, cada problema, y emerge completamente transformado de catastrofizando a manteniendo perspectiva, de viviendo en infierno a viviendo en realidad, de amplificando todo a manteniendo proporción. Entonces, mantén proporción, detén catastrofización y vive en paz profunda, resiliencia real, capacidad extraordinaria que vienen de no cometer error mental que convierte problemas normales en infierno. Entonces no cometas error. Mantén perspectiva. Vive en paz ahora y siempre en realidad manejable. No en infierno imaginado en problemas. Proporcionados no en catástrofes amplificadas en vida normal, bien vivida, no en infierno autocreado, en tan vive bien, detén catastrofización, mantén perspectiva realista y sé en paz profunda ahora y siempre completamente, profundamente, permanentemente libre de error mental que convierte problemas normales en infierno emocional insoportable. Entonces libera, te detén error, vive en perspectiva y sé en paz. Ahora siempre, completamente. Catastrofización convierte problemas normales en infierno, pero perspectiva realista mantiene problemas como problemas manejables. Entonces practica perspectiva realista, detén catastrofización cada vez que surge, cada día, 90 días y vive. Transformado de infierno autocreado a realidad manejable de terror constante, a paz relativa de amplificación catastrófica a proporción realista. Entonces vive en proporción, detén amplificación y sé en paz profunda que viene de no cometer error mental de catastrofización, de no saltar de problema a catástrofe, de no magnificar, de no generalizar, de no permanentizar, de mantener perspectiva realista, de evaluar probabilidades, de considerar evidencia, de generar interpretaciones precisas. Entonces, genera precisión, detén distorsión, mantén realidad y vive en paz que viene de perspectiva realista, no distorsionada por error mental de catastrofización. Entonces vive en paz, perspectiva realista ahora y siempre detén error mental, practica consistentemente y emerge completamente transformado en persona que no convierte problemas normales en infierno, sino que maneja problemas normales como problemas con perspectiva realista, con proporción, con capacidad, sin amplificación catastrófica, sin salto a peor caso, sin conversión de dificultad en desastre. Entonces, maneja con capacidad, detén amplificación, mantén proporción y vive en paz profunda, resiliencia real que vienen de no cometer error mental que durante tanto tiempo ha estado convirtiendo tu vida en infierno innecesario a través de catastrofización sistemática de cada problema. Entonces, detén sistemáticamente, practica perspectiva realista consistentemente y vive transformado completamente ahora y siempre en paz profunda que es tuya cuando detienes error mental de catastrofización. Entonces, detén, vive en paz ahora siempre completamente, no conviertas problemas normales en infierno a través de catastrofización, mantén perspectiva realista, maneja proporcionadamente y vive en paz que viene de no amplificar catastróficamente, entonces no amplifiques, detén error mental, práctica, perspectiva realista cada día, cada problema, cada situación durante 90 días sin excepción y emerge completamente transformado de persona que vive en infierno autocreado, de catastrofizaciones a persona que vive en realidad, manejable de perspectiva realista de persona,
que sufre masivamente por amplificación catastrófica a persona que maneja sanamente con proporción realista. Entonces maneja sanamente, vive proporcionadamente y sé en paz profunda que es tuya. Cuando detienes error mental que convierte problemas normales en infierno emocional, insoportable, en town, detén error, practica perspectiva, vive en paz, ahora y siempre, completamente, profundamente, permanentemente, libre de catastrofización que durante tanto tiempo ha estado robando tu paz, convirtiendo tu vida en infierno, innecesario, amplificando cada problema a catástrofe. Entonces libérate de catastrofización, practica perspectiva realista, vive en paz profunda ahora y siempre, realidad manejable, no en infierno, imaginado en proporción realista, no en amplificación catastrófica, en capacidad de manejar, no en terror de catástrofe. Entonces vive en capacidad. Detén terror, mantén proporción y sé en paz profunda resiliencia real que vienen de perspectiva realista, no distorsionada por error mental de catastrofización. Entonces mantén perspectiva, detén distorsión, vive en paz ahora siempre completamente, deténse catastrofización, mantén perspectiva realista, vive en paz profunda ahora y siempre en realidad manejable con problemas proporcionados, sin amplificación catastrófica, sin conversión de normal a infierno, sin error mental que tanto sufrimiento ha causado. Entonces detén error, vive en perspectiva, maneja proporcionadamente y sé en paz profunda, resiliencia extraordinaria, capacidad real que son tuyas cuando no cometes error mental de catastrofización, de saltar a peor caso, de magnificar, de generalizar, de permanentizar. Entonces no cometas error, mantén perspectiva realista, practica 90 días consistentemente y emerge completamente transformado, de catastrofizando constantemente a manteniendo perspectiva de viviendo en infierno a viviendo en realidad manejable. Entonces vive en realidad detén catastrofización, mantén perspectiva y sé en paz profunda, ahora y siempre, completamente libre de error mental, que convierte problemas normales en infierno emocional, insoportable. Entonces libre de tener error, vive en paz, ahora siempre en perspectiva realista, proporción manejable, capacidad extraordinaria que vienen de no amplificar catastróficamente. Entonces no amplifiques, mantén proporción, detén catastrofización y vive en paz profunda ahora y siempre, completamente, profundamente, permanentemente libre de error mental, de catastrofización que convierte problemas normales en infierno. Entonces libérate completamente, detén error mental, practica perspectiva realista cada día, 90 días, y vive transformado en paz profunda, resiliencia real, capacidad extraordinaria, ahora y siempre, completamente. Error mental de catastrofización convierte problemas normales en infierno. Entonces detén error, mantén perspectiva realista, practica 90 días y vive transformado en paz profunda, capacidad extraordinaria, resiliencia real, que vienen de no amplificar catastróficamente, de mantener proporción, de vivir en realidad manejable, no en infierno imaginado. Entonces vive en realidad, detén catastrofización, mantén perspectiva y sé en paz profunda, ahora y siempre, completamente libre de error mental. Entonces libérate, detén error, vive en paz, ahora, siempre. Practica detener catastrofización cada día, cada problema, cada situación, y vive en paz profunda que viene de perspectiva realista, de no convertir problemas normales en infierno a través de error mental, de amplificación catastrófica. Entonces no amplifiques, mantén proporción, detén error mental y vive en paz profunda, resiliencia real, ahora y siempre, completamente
libre de catastrofización, entonces ten catastrofización, vive en perspectiva realista, maneja proporcionadamente y sé en paz ahora, siempre, completamente. Detén error, vive en paz ahora, siempre, completamente. Vive en paz ahora.